Hola a todos. Hola a toes. Llámame Olga y estoy güey aquí para contaros una cosa. O dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Depende cómo vos vayáis portando de bien, yo voy a ir contando. Pero por lo que veo, va a darme tiempo a contar milenta cosas, Mellor, muchísimo mellor. En antes de entamar, 3 consellos vos tengo que dar. Son per fáciles, no vos asustéis, de verdad. El primero, para escucharme a mí, hay que tener les orelles así nada abiertes. A ver, ¿cómo que lo quiero ver? Muy bien, eso ye. El segundo, hay que tener los huellos así nada abiertos. A ver, ¿cómo que lo quiero ver? Muy bien, eso ye. Y el tercero, y más importante de todos, hay que tener la boca así de pesiar. Claro, porque si faláis vosotros y falo yo, no nos enteramos de nada. ¿A que no? No. Y dicho esto, que yo un rollo, pero siempre lo tengo que decir por si de aquí no lo sabe, ya podemos entamar. ¿Por dónde? Por principio, claro está. Por donde entamen les historias de verdad. Fai mucho tiempo. Bueno, tampoco tanto, no nos pasemos. Así no. Cuando yo era muy pequeña. Bueno, tampoco tanto, no nos pasemos. Así no. Por aquel entonces yo vivía con mi opa. Con mi mamá. Y conmigo mesma, claro. Ay, sí, que se me escaecía. También vivía con mi abuela. Mi abuela, que ya era una mullerina bastante mayor, que tenía la espalda muy doblada, llevaba un bastón na man derecha, la man izquierda sujetaba la su espalda, tenía les piernas perinchaes y caminaba muy despacino, más o menos así. El caso es que mi abuela, como caminaba tan despacino, casi no se movía de una ventana que había en el salón. Y un día, desde aquella ventana, llamóme y díxome: «Olga, ven un minuto, por favor». Y yo fui corriendo, porque siempre que me llama mi abuela, voy corriendo. Y si lo fai, por favor, muchísimo más, claro. Y dixe: «¿Qué quieres, güeli?» Y ella contestóme: «Quiero facerte un regalo. Pies ya los huellos y ponles manos». Un regalo. No sé si vos pasa a vosotros, pero yo, cada vez que escucho la palabra regalo, un montón de mariposas muévense en mi estómago. Bueno, y si la palabra regalo va seguida de la palabra cumpleaños, entonces ya les mariposas ponerse como yoques. El caso es que mi abuela quería hacerme un regalo, así que yo pesé los huellos y punse les manes. Y entonces púnsome algo sobre les manes, algo que no pesaba ni mucho ni poco. Yo abrí los huellos lentamente y entonces vilo. Un libro. Pero güey, un libro no me presta. ¿Cómo que no te presta? ¿Cómo que no te presta? ¿Cómo no te va a prestar un libro? Son lo mejor del mundo. Los libros saborense, disfrútense y lléense. Anda, toma, léelo. Que no me presta. Yo pensaba que ya era, no sé, un móvil. Un móvil. Anda, léelo.
Bueno, prométote que lo voy ler. Pero güey non, que tengo muchas cosas que facer. Y agarré el libro y llevélo pa'l mío cuarto y púnselo allí, na estantería. Y olvídeme d'él. Pasó un mes, una semana, 2 días. Y un día, pela mañana, desperté muerta a sueño, igual que todos los días. «Buenos días, mamá». Entré na cocina. «Pues fáceme el colacao, porfi». Mi mamá ya estaba faciendo el colacao. Ei, un apunte. Non lle que yo non supiera facer el colacao, lle que el de mi mamá está muchísimo más bueno que el mío. Non sé por qué, porque echamos lo mismo, pero está más bueno. Mi mamá. Estaba haciendo el colacao, la comida, poniendo un reloj hora, porque mi madre es capaz de hacer 1 millón de cosas a la vez. Y todo es bien, Y de su truco. Bueno, yo estaba en la mesa esperando por el colacao, claro. Medio dormía, porque total, no tenía nada que hacer. Y de su truco. Shh. Ahí va. ¿Qué es eso? Tengo un pájaro en la cabeza. No puede ser. No, ¿qué va? Estoy inventándomelo yo todo. Seguro que estoy medio dormida todavía. Sí, y eso. ¿Cómo voy a tener un pájaro en una tiesta? ¿Qué va? Pero al cacho... Shh, otra vegada. Que sí, que tengo un pájaro en la cabeza. Mamá. Mi mamá miróme. Y yo dije, mamá, yo que tengo un pájaro en la cabeza. Y mi mamá. ¿Pero qué pájaro, ni pájara? ¿No ves que estamos en casa? Aquí no hay pájaros, alma de cántaro. Bueno, val. Y no insistí, porque mi mamá tiene un poco de mal humor pelas mañanas, así que tomé el colacao, bajé corriendo las escaleras y fui para el colegio. Y nada más llegar, sentéme en mi mesa, púnseme a dibujar un arco la vieja, que era lo que más me prestaba a dibujar en aquella época. Y entonces, otra vez. Shh. El pájaro. En el colegio también. No puede ser. Estoy inventándomelo yo todo. ¿Cómo va a haber un pájaro en una escuela? Y al cacho... Shh. Que sí, que hay un pájaro. Profe, tengo un pájaro en una tiesta. Y la profe. ¿Pero qué pájaro, ni pájara? ¿No ves que estamos en el colegio? Aquí no hay pájaros, alma de cántaro. Bueno, val. Y no insistí, porque la profe también tiene un poquillín de mal humor pelas mañanas, como mamá, así que no dice nada más. Pero bajé para el patio con el pájaro en la cabeza. Y volví para clase con el pájaro en la cabeza. Y fui para el comedor con el pájaro en la cabeza. Y agarré el autobús para ir para casa con el pájaro en la cabeza. Y llegué para casa con el pájaro en la cabeza. Y merendé con el pájaro en la cabeza. Y agarré la bolsa para ir a ballet con el pájaro en la cabeza. Y estaba en clase ballet. Y de su truco. Shh. Y yo, profe, ¿y que tengo un pájaro en una tiesta? En ballet hay que hablar seliquí. Y la profe de ballet. ¿Pero qué pájaro, ni pájara? ¿No ves que estamos en ballet? Aquí no hay pájaros, nada más cisnes. Y no dije nada más, pero colé para casa con el pájaro en la cabeza. Y cené con el pájaro en la cabeza. Y fui para la cama con el pájaro en la tiesta. A la mañana siguiente, cuando desperté, entró por la puerta del mío cuarto mi papá, que tiene bastante mejor humor que mamá pelas mañanas. Buenos días, pequeñina. Hay que levantarse para ir al colegio. Mima, qué pelos tiene esta vaca.
¿Qué hiciste? Papá, yo que dormí con un pájaro en la cabeza. ¿Pero qué pájaro, ni pájaro, ni pájaro, ni pájara? ¿No ves que estamos en casa? Aquí no hay pájaros, alma de cántaro. No te molestas, que tienen tu pa un peine mágico. Los pas y las más siempre tienen cosas mágicas que no funcionen. Pero así todo, mi papá acercóse a mí con el peine mágico e intentó peinarme, pero nada más que el peine llegó al mío pelo, quedó enganchado. Y mi papá, y yo, ¡au! Y mi papá, y yo, ¡au, au! Y mi papá, y yo, ¡au, au, au! ¡Papa! ¡Que me manques! Bueno, yo... Y justo en ese momento apareció por la puerta la que faltaba. Mi mamá. Nada más que nos vio, a mi papá, al peine y a mí, puncios en modo, llegamos tarde al colegio. ¿Sabéis cómo es ese modo, no? Más o menos así, ¿no? Mi mamá salió del mío cuarto. Punchi, 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 pum. Fue para la cocina. Punchi, 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 pum. Abrió un cajón. Sacó de aquel. Yo no sabía qué era aquello. Vino por el pasillo hasta el mío cuarto. Abrió la puerta y entonces vilu. Bueno, mejor dicho, viles. Mamá, las tijeras no, que ya tengo el pelo muy largo. Pero nada. Mi mamá no me escuchaba porque seguía en modo llegamos tarde al colegio. Así, que acercóse a mí. ¡Lista! Y quedé así, no estoy tan mal, Y más, y comodísimo. No quise desearlo más largo. Gracias, mamá. Di las gracias y todo. Tomé el colacao, agarré la mochila, me así corriendo las escaleras, llegué al portal y cuando fui a poner un pie en acá, de su truco, ahí estaba otra vegada, el pájaro. ¡Marcha, pájaro, marcha, marcha! Mi mamá asómase por la ventana, que siempre se asomaba para verme cruzar la calle, porque vivimos muy cerca del colegio. Y desde allí díxome, ¿qué fais, Olga? Y yo, y que tengo un pájaro en la cabeza. Y mi mamá, que no hay un pájaro. Y yo, que sí hay un pájaro. Y mi mamá, que no hay un pájaro. Y yo, que sí hay un pájaro. Y mi mamá, que no, cabeza melón. Claro, que te llame cabeza melón con el pelo recién cortado. Pero ya que mi mamá sabe cómo hacerme callar a la primera. Claro, consiguiólo. Vale, mamá. Y si no hay un pájaro, entonces, ¿qué lle? A ver. Y mi mamá contestóme, fíjate bien. ¿No ves que no tiene alas? Tiene páginas. Y un libro. ¿Y qué falla un libro revoloteando alrededor de la mi cabeza? Ah, yo eso ya no lo sé. Aunque a lo mejor yo un libro que tenías que leer y que por algún motivo no leíste. El libro de mi abuela. No lo leyera. Dejé en una estantería y escaecióseme. Vale, mamá, voy para el colegio. Después vengo, Chao. Aquel día llegué del colegio y ni merendé ni nada. Lo primero que hice fue ponerme a leer el libro, porque mi abuela ya no estaba en casa, hacía unas semanas. Ahora dice mi mamá que está en el cielo. Güeli, voy a leer el libro, no se me escaeció. Y así no lo hice. Llegué y puse a leer y... ¡Guau! No me presta. Parece que esta historia fala de mí, porque a mí hay muchas cosas que no me presten. Voy a leerla a ver qué dice. Esta es la historia de una princesa. ¡Buah! No me presten las historias de princesas. ¿Ves? No me presta.
otra vegada más. Voy a seguir. La princesa llamábase Teresa. Teresa. Un minuto. Llámame Teresa, pero no me presta. A mí préstame que me llamen Tesa. Soy una princesa, o eso dicen, porque no me presten las cosas de princesa. No, a mí no me gustan los bailes de palacio, son lentos y aburridos. Yo prefiero bailar un buen ra. Tampoco me presta sintar tarta de fresa. Apesta. Prefiero sintar un buen plato de lentejas. Tampoco me presta llevar estos vestidos. Son pergrandones. Parezco un Ferrero Rocher. Me gustaría llevar pantalones y poder trepar pelos árboles, de ir a karate, a fútbol y a natación también. No me presta ser princesa. Y tampoco me presta de ir vestida siempre de rosa. No me gusta el rosa. Bueno, gústame, pero también me gustan otros colores. El rosu, el violeta, el mariello. No me presta de ir siempre de rosa. Y ya que los vestidos son roses, sí, pero los corones también son roses. Y los zapatos también son roses. Y yo no puedo estar así, ¿no? Aburro-me siempre vestida de rosa. Prove Teresa, así no presta ser princesa. Claro, estaba per triesti y enfadada también. Y yo es muy complicado estar triesti y enfadada a la vez, ¿eh? Teresa paseaba pelos castillos, pelos pasillos del castillo, cuando se atopó con Soma. Soma, que ya era una reina per alta, per fuerte, per inteligente y per rosa. También iba vestida de rosa. Teresa, no me llames Teresa, mamá. No me presta. Ay, bueno, vale, perdón. Tesa, ¿qué te pasa? Parece que estás triste. Ya que no me presta ser princesa. Ay, Tesa, pero eso no tiene arreglo. Tú ya es princesa. Ya, pero no me presta llevar vestidos. Yo quiero llevar pantalones. Y mamá, quiero trepar pelos árboles. Quiero ir a karate, a fútbol y a natación también. Quiero sintar faves y lentejas y no tarta de fresa. Y estoy farta de bailar les danzas de palacio. Son lentes y aburríes. Yo prefiero bailar un buen ra. Ay, Teresa, mío fío, ¿no ves que ella es una princesa? Tú no puedes hacer esas cosas. Y es dulce y delicada como una flor. Si les faes, los tus pétalos caerían. Pero mamá, yo no soy una flor. Soy una niña. Mira. ¿Ves? Ay, de verdad, no me diera cuenta. Bueno, pues vamos a ver a tu pa. Seguro que él tiene algo que decir. Y Teresa, y mamá, fueron ver al rey. El padre de Teresa era un hombre per alto, per fuerte, per inteligente y per azul. Teníalo todo azul. Los calzones, les botes, los calcetos, les corones, todo. Hola, pa. Hola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué facéis nos míos aposentos? Ye Teresa, bueno, Tesa, ye que no quiere ser princesa, no me presta. Papá, ye que no sé. Estoy fartuca de llevar vestidos. Quiero llevar pantalones. Quiero trepar pelos árboles. Quiero jugar a fútbol, a natación y ir a karate también. Ay, quiero montar a caballo y en bicicleta y en moto contigo. ¡Mamá! Quiero sintar faves y un bocadillo chorizo y... Papá,
non me presta. Bueno, a ver, Teresa, abono tesa, tú non puedes facer esas coses. Non ves que lle es unha princesa? Lle es dulce e delicada como unha flor. Si les fais, cante los pétalos. Que pesaos con la flor. Que yo non soy una flor, que soy una niña. Mira. Mira. Uy, de verdad, de una niña. Non me diera cuenta. Bueno, pues entonces, non sé qué decirte. ¡Ay, ya está! Vamos a ver a la hada madrina del bosque. Seguro que ella nos puede ayudar. Y Teresa, mamá, y papá, fueron ver a la hada madrina del bosque, que estaba cuidando les plantes y les flores, y que nada más que llegaron, coime, la familia real al completo. ¿Qué facéis por aquí? ¿Algún problema? Sí, Teresa, cuenta y Lucía. Otra vez, ya estoy farta. Ya que, bueno, no me presta llevar vestidos. Prefiero llevar pantalones. Quiero ir a karate, a fútbol y a natación también. Quiero sintar un montón de cosas nuevas y no tarta de fresa. Quiero escuchar un buen rock y montar en moto con mi papá y subir a caballo y en bicicleta también. Pero bueno, Teresa, filliña, non ves que tú non puedes facer esas cosas? Tú yes unha princesa, yes dulce e delicada como unha flor. Non puedes facer esas cosas, porque los pétalos caeríante. ¡Qué pesaos con la flor! Que yo non soy una flor, que soy una niña. Por eso quiero vestir de más colores y llevar pantalones. ¿Y por qué non me facéis caso? Ay, non sé. Tien razón, prove neña. Está triste. Ya sé, vamos a ir ver al sabio más sabio de toda la Viesca. Está ahí al llau. Anda, vamos. Non quiero. Non me presta caminar tanto. Non quiero. Que está aquí al llau. Shh, calla. Está escuchando. Y Teresa. Mamá. Papá. Y la hada madrina del bosque, ni ay, nuna. Fueron a ver al sabio más sabio de toda la Viesca. Barba larga y blanca, gorro alto y picudo. Ya le estaba esperando. Vaya. La familia real al completo. ¿Qué facéis por aquí? ¿Algún problema? Sí, y mi filla, Teresa, otra vez no me presta. No, tranquila, non fai falta. Sélo todo. Non ves que soy el sabio más sabio del mundo? Non quieres ir vestida de rosa, Y quieres comer fabines, Y quieres subir en bicicleta y en moto y a caballo también. Y quieres ir a fútbol, a natación, a karate y llevar pantalones, claro. Que sí. ¿Cómo lo sabe? Ya te lo dije. Porque soy el sabio más sabio del mundo. Entonces, ¿tendrá la solución a los míos problemas, no? No. Tengo que pensar un poco. Así que, deixaime solo, que pienso mejor. Y colaron todos. Teresa, mamá, papá y la hada madrina del bosque. Nay, no. Y el sabio quedó allí pensando. Y pensó durante un mes, una semana, un día, una hora, un minuto y un segundo. Y entonces tuvo la solución. ¡Atención!
que venga todo el mundo al mío xardín. Tengo la solución. El xardín del sabio enllenóse de xente. Bueno, de xente non, de príncipes, princeses, reines y reyes. Silencio, por favor. A partir de güey, todos les princeses roses, todos les reines roses, todos los príncipes azules y todos los reyes azules, podréis vestir del color que vos dé la gana. Y todos aplaudieron un montón. Bien, bravo, bravo. Bueno, todos no. Todos menos un príncipe que estaba escondido detrás de un árbol, que ya era muy tímido y que tímidamente salió y entrugó. Disculpe, señor sabio, ¿y yo? También podré vestir de rosa, ¿no? Y el sabio, sin pensarlo ni un minuto, contestó: por supuesto, del color que te dé la gana. ¡Bien! ¡Bravo! Y todos volvieron a aplaudir. ¡Bien! Bueno, todos menos Teresa, que levantó la mano y entrugó. Disculpe, señor sabio, ¿y yo? Podré llevar pantalones, ¿no? Y el sabio, sin comentar ni un minuto, contestó: por supuesto, del color que te dé la gana. Y entonces sí, todos aplaudieron un montón. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! A partir de ese día, príncipes, princeses, reyes y reines vistieron del color que ellos dio la gana. Y collorín collorao, este cuento ta finao. Bravo, bravo, bravo. Bueno, eso es lo que yo escuché en la mi tiesta después de acabar. Aquel fue el primer cuento que leí y nunca más se me escaeció. Uno, porque me lo regalara mi abuela, y otro, porque me encantó. Y ahora sí, voy deseados, porque en esa estantería que tengo en mi habitación hay un montón de cuentos más que tengo que leer. Gracias por escucharme y vémonos pronto. Ta llueu.